Dios te bendiga. En este día, una vez más, podemos estar compartiendo esta palabra acerca del libro de Daniel. Te damos la bienvenida a seguir escuchándonos. ¿Cómo te va? Dios te bendiga, shalom para todos. Es una bendición poder tenerte y en este momento como compañero aquí en este asiento para compartir una vez más su palabra, la palabra de Dios, ¿no? Y hoy vamos a ir por el capítulo 5 y un poco llamativo, ¿no, Mariel, el título? Sí, ¿no? Sí, se lo robamos a los decadentes. Y ese viejo cantor de tangos que había y de milongas, eh, Alberto Castillo, ¿no? Por 4 días locos, por 4 días locos que vamos a vivir. La última frase dice, si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con tu suegra o te la ves negra, usted se alegra cantando así. Por 4 días locos que vamos a vivir, te tenés que divertir. Lo quisimos hacer un poquito más jocoso porque la verdad que bastante terrible, bastante triste esta historia. Vamos a leer la palabra ahí en Daniel capítulo 5. ¿Todo entero? No, yo te dije ahí el 5 del 13 al 17. 13 al 17. Del 13 al 17. Dice, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahí llegamos al versículo 17. al 17. Ahora vamos al 22. El 22 dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Bien, tendríamos que comenzar diciendo el final de Nabucodonosor. Lo último que dice la palabra acerca de Nabucodonosor que hemos dicho en el audio anterior tenía que ver con la humillación de este hombre. Y no solo la humillación, sino el reconocimiento de un Dios todopoderoso, omnipotente, que está por encima de los hombres y, y lo declara justo. Con sus obras, dice, sus obras son justas, son verdaderas, sus caminos son justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia.
La Biblia a veces traza lo que después luego la hermenéutica nos enseña, ¿no? Que es una ciencia para entender algunos códigos en la Biblia, como la retórica. Y dentro de la retórica están las paradojas. Cómo un hombre como Nabucodonosor termina aprendiendo al final de sus días lo que es la humillación. Qué interesante que es esto, en un hombre que realmente o notoriamente no ha conocido a Dios. Pero la paradoja es en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, la soberbia que aparece en un rey joven, que es el nieto de Nabucodonosor, un hombre que ahora está sentado en el trono de Nabucodonosor. Han pasado ya algunos años de la muerte de Nabucodonosor, que muere a los 70 años. Nabucodonosor aproximadamente a los 70 años muere en Babilonia, en Irak. Y ahora, luego de una seguidilla de reyes que van matándose, asesinándose unos a los otros por quedar en el trono, al final de todo llega un tal Nabonido, un rey que no tiene que ver con esa estirpe de Nabucodonosor, un rey que más bien, en vez de ser un rey imperialista, un rey que iba a imponer su fuerza como lo hizo Nabucodonosor, todo lo contrario. Es un rey refinado, es un rey aparentemente culto y que le gustan los viajes, le gusta salir, le gusta estar en otro lugar. Hay algo que esconde la historia de este hombre, que él no quiso estar en Babilonia prácticamente. Estuvo 10 años por otros lugares en Arabia tratando de hacer otras obras a nivel imperial, y por allí se queda y pone en el trono a su hijo, un joven llamado Belsasar. De lo que la Biblia nos cuenta en el capítulo 5 y Daniel trata de describirlo y de detallarlo, qué soberbio que era este hombre, ¿no? Y todo lo que hizo. Así que acá ahora tenemos a un rey joven llamado Belsasar, corregente de Nabonido, eh, era su padre. Era un hombre mayor, Nabonido, era un hombre anciano, y pone a su hijo Belsasar. Belsasar se dedica a una vida totalmente licenciosa, ¿no? Propia de sus días y de días que vendrían a su posteridad, ¿no? Por ejemplo, también nos recuerda la interminable fiesta del rey Asuero, ¿te acordás, Maru? El rey Asuero, que está en el libro de Esther capítulo 1, donde nosotros vemos la primer mujer que se levanta en la Biblia a luchar por los derechos de la mujer. No lo vamos a buscar porque es muy largo, pero en el capítulo 1, los amigos que quieran leer algo acerca de esto, usted va a encontrar una reina llamada Basti, que, que no va a ir delante de ese rey que quiere que vaya semidesnuda en una fiesta, una orgía, una fiesta de borrachos que tiene ese rey llamado Asuero. Estamos hablando unos 50, 60, 70 años después de esta historia que estamos leyendo, ¿no? Que ya no tiene que ver con Nabucodonosor, no tiene que ver con Babilonia, sino con Persia, con los medos persas de aquel entonces. Y esa mujer se opone, llamada Basti, una hermosa historia. Basti es la mala de la película, pero en realidad está muy bien la actitud que toma. Por lo menos yo estoy de acuerdo en eso. Eh, Así que volviendo al tema de Belsasar, volviendo a este tema, vemos a un rey que está en medio de una fiesta interminable y él piensa que el imperio es el imperio que tenía su abuelo, pero el imperio está en decadencia y pronto al derrumbe, pero él sigue como si estaría en su esplendor, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, verso 32, Pablo hace mención de una frase que estaba en Roma, en realidad en el mundo romano, que eran un montón de naciones que estaban bajo ese imperio, el imperio romano. Estamos hablando aproximadamente 40, 50 años después de Cristo, ¿no? Y Pablo deja escrito estas palabras, hablando
resurrección de Cristo y lo que piensa el mundo que no tiene esperanza de resurrección. Dice así. Dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es lo que habla, lo que la filosofía de aquel entonces, ¿no? Y principalmente hay historias, leyendas que dice que se les daba de comer a los cristianos que iban al Coliseo a ser muertos por las fieras, y se les daba de comer, porque era el último deseo, ¿no? Que tenían aquellas personas que iban a pasar a la eternidad muertos por esas fieras. Por eso el versículo 33 es importante también y está conectado con esa visión, ¿no? Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Exacto. Entonces hoy vemos personas que han vivido una vida licenciosa, una vida de placer, una vida que nada les importó de nada, y luego cuando mueren, mueren sin pena y sin gloria, diría el mundo, ¿no? Porque ellos han tenido esta filosofía, vivirlo el hoy, mañana no sabemos, es lo que está diciendo. Ahora, no está muy lejos de la palabra, porque en Isaías capítulo 22, verso 13, hay una mención de eso. Fijémonos lo que dice. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí está, ahí hace mención Isaías, ¿no? Esto viene de un tal Epicuro de Samos, que era un filósofo griego que vivió 340 años antes de Cristo, ¿no? No lo de Isaías, sino esta, este refrán que posiblemente venga de él. Epicuro fue el que ideó una filosofía llamada los epicúreos, que luego lucharon contra Pablo cuando Pablo estaba en la zona de los griegos, ¿no? Predicando la palabra. Fueron bastante, Pablo los compara con fieras, la filosofía de ellos. Ellos creían que debían saciarse de todo placer, de todo bien que tenía la vida. Eso es la filosofía de aquel entonces, ¿no? Y es la filosofía que de alguna forma, sin ser epicuriano o epicurio, Belsasar, porque todavía no estaba todo esto, Belsasar tenía esa filosofía de vida, ¿no? Y que la tienen muchas gentes de hoy en día, muchas personas reconocidas. Pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa. En esa fiesta desenfrenada de este hombre, Belsasar va contra Dios directamente y toma los vasos, los utensilios del Señor. Hay un versículo que habla acerca de eso, no lo pude encontrar porque no lo tengo fresco en la mente, pero habla de que el Señor no va a permitir que se profanen las cosas de Él, no va a tomar por inocente aquel que profane, que tome los vasos de Dios así, y de una manera sucia, ¿no? Entonces, es importante lo que el Señor nos dice aquí y de cómo Daniel está expresando todo esto. Hay una acusación de Dios acerca de Belsasar. En el versículo 27 dice así, a ver si lo... 5, Daniel 5, 27, sí, 5, 27. Tequel, dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tequel, lengua caldea, no es hebrea, lengua caldea, que es yacir, que significa algo que es deficiente, que no llega a ser lo que uno espera, ¿no? Algo que ha fracasado, que ha sido un fraude, algo que ha puesto en duda y que se ha verificado que no era real. Algo que es hueco, que no tiene sentido, que no tiene peso. Toda esta escritura en la pared es muy largo para explicarlo, sería un audio aparte,
pero llegando, haciendo resumidas cuentas, lo que está hablando ahí es de valores de monedas y de pesos, las pesas que había y los valores de moneda. Lo que está diciendo que ha sido pesado y este hombre no tenía por qué estar ahí. No nos olvidemos que el peso que tenía Nabucodonosor, su abuelo, era oro, la cabeza de oro, lo pinta Daniel, ¿no? Lo dice el Señor en la revelación, la cabeza de oro. Y de ahí hacia abajo nunca más se encontró una persona como Nabucodonosor en cuanto a gobierno y a poder. Y este hombre estaba muy lejos de eso, le quedaba muy grande el trono y el sillón. Así que nosotros vemos a una persona que es ignorante en su propia historia, le dice Daniel. Hay una acusación de Daniel en el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sabiendo todo esto, ¿qué es lo que debía saber Belsasar? Lo que le pasó a su abuelo, que dice unos versículos anteriormente, lo que hemos hablado en el capítulo anterior. Entonces, sabiendo todo eso, ¿cómo es que no tomó cartas en el asunto Belsasar? Y que en vez de humillarse ante Dios, no, fue soberbio y fue directamente a provocarlo a Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que dice a continuación, Daniel de Nabucodonosor es muy llamativo. A ver, vamos a leerlo en el versículo 23. En el 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Hasta ahí. Una de las acusaciones de Dios por medio de la boca de Daniel dice que él fue en contra del Señor del cielo. Él fue en contra del Señor del cielo. Es lo que estamos viendo hoy. Como la filosofía de hoy, como hoy, ahora hace poco murió un hombre, una persona muy reconocida, una persona que nos trajo mucha alegría a los argentinos en el área del deporte, pero confundimos los tantos, ¿no? Y ayer podía leer de un conocido nuestro que publicó en el Facebook, dice, ¿cómo van a comparar a Diego con Dios? Dice, podrá ser una buena persona, pero nunca va a ser como Diego. Hablando acerca de ir directamente en contra de Dios. Por supuesto, vivimos en el tiempo de la gracia. Dios se va a tomar su tiempo para arreglar cuentas, pero Él no va a pasar por algo todas estas cosas que nos enseña su palabra. El mundo está desenfrenado, está en esta fiesta. Esto es lo que ofrece el mundo para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Todo lo malo, todo lo vano, todo lo que no tiene nombre, no tiene sentido en la vida, es lo que se le está ofreciendo. Hoy se hace un culto de las bebidas, se hace un culto de las drogas. Hoy es una risa, todo es diversión, como Belsasar. El mundo se está hundiendo, pero nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Estamos en esa fiesta. Que Dios nos guarde de todo esto, ¿no? Porque acá dice que ha sido directamente contra el Señor. Y luego les dice que no solamente es él, sino que tiene socio en esa empresa en contra de Dios, sino que no solamente estaba él, sino sus mujeres y todas sus concubinas y todos los príncipes que estaban ahí. Y por último dice, después que leíste eso, Maru, dice, Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. qué triste, dice, nunca honraste. Cuando nosotros vemos personas que nunca en su vida han honrado a Dios. Después vamos a leer un versículo en Eclesiastés capítulo 6, verso 2. Es muy importante eso, porque pinta de cuerpo entero a este rey. A ver si lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 6, verso 2. Habla Salomón, que todavía no tiene la conciencia abierta espiritualmente hablando, ¿no? Dios ha querido que esté este versículo en la Biblia
y es una filosofía mundana, pero es interesante para ver cómo piensan los grandes sabios, pero sin Dios, ¿no? En este caso. ¿Lo leo? Por favor, sí. Dice, a veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple todos nuestros deseos, pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo esto. A mí me parece algo terrible y sin sentido. Bien, La versión de traducción lenguaje actual. lenguaje actual. Bueno, pero lo que está diciendo aquí es lo que vemos, ¿no? Lo que estamos viendo. Personas que han tenido fama, han tenido dinero, han tenido todo para vivir 3, 4, 5, 6, 10 veces las vidas nuestras. La vida es nuestra. La pueden vivir 10 veces mejor que nosotros. Sin embargo, no es para ellos, es para todos los que están a su lado y para todos los que vienen después. Ellos no pueden gozar nada de eso, ¿no? El sabio agrega y dice ahí, para mí es algo terrible y sin sentido. Espiritualmente es así. Este rey vivía esa fiesta, su vida era una fiesta desenfrenada, pero la verdad, la clave, el eje de la vida, él nunca lo encontró. Nunca encontró el núcleo, el centro. El centro es Dios. Y dice Daniel, Dios te dio la vida y Él te trazó los caminos para que llegases a donde estás. Y ¿sabes una cosa? Nunca honraste. Triste, ¿no? Así que vemos así, el versículo 30 habla del final de este hombre, y con el final de este hombre, el final del imperio babilónico, el versículo 30. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche, dice, murió Belsasar, el rey de los caldeos. Notemos la expresión, no dice el rey de los babilónicos, sino de los caldeos, porque Babilonia era una parte de los caldeos, pero había sido tan grande Babilonia que los caldeos llegaron a estar dentro de Babilonia. Es como decir Italia dentro de Europa, es como decir Argentina dentro de América Latina, ¿no? Es ese hombre llamado Belsasar el que representa en ese momento todo un imperio, y el imperio muere con él. Y el versículo que le sigue, el versículo final, dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Darío de Media toma el reino siendo de 62 años. Darío no se sabe bien si era el propio Ciro, si era algún general, hay un general con un nombre raro ahí de los persas, de los medos persas, posiblemente sea él, no se sabe bien. O pudo haber sido alguien de la familia de Ciro, a quien después la Biblia le va a llamar el ungido, que tampoco le conoció a Dios, dice la palabra, pero que trabajó para Dios. Entonces, ese Darío que está aquí, no es otro Darío que aparece en Esdra o en Nehemías, no, este Darío es alguien desconocido, pero es un corregente de Ciro, es un general muy importante que va a dominar y va a estar ahí hasta que Ciro tome todo el poder de Babilonia, ¿no? Es, digamos, la punta de lanza de Ciro. Darío, en este caso, tenía 62 años y es él el que termina por dar muerte a Belsasar y terminar aquella fiesta interminable. La Biblia lo compara con aquella noche, aquella misma noche. Es una expresión muy llamativa, a mí me gusta esa expresión en la Biblia, porque nos está pintando la oscuridad humana. En Lucas 12:20 dice así, una parábola, ¿no? Sí. 12:20. El rico insensato. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre había hecho y había atesorado y tenía graneros y tenía fama y era un hombre muy interesante, como un tal Neus que hace poquito que falleció acá en el país, un hombre muy importante, un empresario
muy, pero muy importante. Hay otro empresario también que hace poco lamentablemente muere, se cae el helicóptero y muere también Salta. en Salta, sí, en una de esas ciudades, de esa provincia, también muere teniendo tanto dinero, ¿no? Teniendo tanto poder. Sin embargo, ellos creen que van a vivir y podrían vivir eternamente. Ellos creen eso, creen que la vida no se termina para ellos, que tienen protección, que tienen carta, que tienen mucha influencia. Y puede que tengan todo eso, pero no tienen la vida en sus manos, no tienen la vida comprada, ¿no? Y por eso la expresión del Señor que le dice, necio. Necio significa en el lenguaje nuestro, perdónenme la expresión, significa estúpido. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay dentro de la frase hay una sabiduría muy grande, una profundidad muy grande. Vienen, son muchos, no uno, vienen a pedir tu alma. Bueno, acá termina el imperio, acá termina la historia de Babilonia, ¿no? Como diría Gabriel García Márquez, el gran escritor, en su novela Crónica de una muerte anunciada. Babilonia, el final. En Isaías 14, teníamos un texto ahí. ¿Qué texto teníamos? En Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3, y hablando de la noche, ¿no? Nos Sí. olvidamos ese. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien, ahí hay otra expresión de la noche. La venida de Cristo, no el arrebatamiento, no lo confundamos. La segunda venida de Cristo dice que será Como ¿cómo? ladrón en la noche. ¿Y qué viene a hacer el ladrón? A robar. Viene a hurtar y a robar, ¿no? Y es una forma de explicar metafóricamente o paradójicamente que el Señor viene a quitar algo sin, Avisar. ¿cómo? Sin avisar. Sin avisar y sin violencia en el mundo. Viene a quitar a alguien, a un grupo, un cuerpo suyo que está en la tierra, a la iglesia, de noche. El mundo se halla en esta situación, en este tiempo de las 24 horas de un día, ¿no? En la noche. Por eso hay otro versículo más a continuación, Dice versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bien, es una buena expresión y una buena comparación con Belsasar. Belsasar creía que estaba con seguridad y con paz, y estaba quebrado, estaba totalmente desarmado. Y el mundo cree que está en esa forma. Creen que cuando ellos firmen los pactos de paz, por medio del anticristo, por medio de lo que viene, bueno, ellos van a estar bien. Sin embargo, va a venir sobre ellos destrucción repentina. Ahora, ¿cómo se encuentra hoy el mundo? ¿Cómo se encuentra hoy el mundo? Se encuentra de esta forma. Hay el versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Sí? No está hablando de la noche como noche, sino está hablando de un sentido simbólico de la noche, ¿no? El aspecto espiritual de la vida del ser humano es una vida oscura, entenebrecida. La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento del mundo, de las personas que no le conocen al Señor, porque el Evangelio les ha anunciado, pero ellos lamentablemente no pueden entender lo que el Señor les dice, ni lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque están entenebrecidos su entendimiento. Segunda Corintios capítulo 4, verso 4, habla de la oscuridad, de las tinieblas, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está, en esa situación. Por eso el versículo en Tesalonicense dice, los que se embriagan de noche se embriagan, y los que duermen de noche duermen. Está hablando de los que realmente viven una vida de oscuridad, ¿no? Así que ahí termina la historia
de este reino. Isaías 14, de este imperio, perdón. Isaías 14, 22, 23. Todo el 14 está bueno para leerlo, porque habla de Babilonia y de Nabucodonosor, pero también lo compara con el diablo, ¿no? Ya lo hemos dicho en otros estudios. A ver qué dice esos dos versículos. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, esto se cumple, ¿no? Se cumple con la llegada de Ciro al mando de Darío esa misma noche. El hijo y el nieto de Nabucodonosor, de ese gran imperio, terminan siendo barridos por los medos y los persas. Y todo ese lugar, con el tiempo, pasa a ser una posesión de erizo y una laguna, un pantano, diría otra versión, ¿no?, de agua, que es barrida. Y la palabra de Dios dice que es solo escombro, solo desierto iba a quedar en ese lugar. Y que nunca más el imperio de Babilonia se iba a levantar físicamente, sino espiritualmente sí, pero físicamente nunca más. En los años 90, Saddam Hussein quiso levantarse y quiso restablecer otra vez a Babilonia, quiso levantar el viejo imperio de Babilonia. Él pensó que podía ser un descendiente de Nabucodonosor. Estamos hablando de Irak. Es cuando Estados Unidos ataca y destruye todo lo que Saddam Hussein había levantado. Por ese momento Irak era una de las potencias mundiales y estaba más o menos a la par de Inglaterra, para tener en cuenta. No era poca cosa, ¿eh? Irak fue totalmente destruido. Y otra vez lo que era el sueño de aquel nefasto hombre, Saddam Hussein, quedó bajo polvo. No se cumplió lo que él pensaba. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Bueno, el último versículo nos queda en Mateo 16, 26. Solo quedó el legado, la herencia espiritualista demoníaca y se anexó a los imperios. Babilonia dejó de existir. Solo quedó ese espíritu demoníaco y en las civilizaciones futuras, ¿no? Y al final, dice Mateo 16, 26, Jesús dice algo hermoso, ¿no? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa por el alma. Solo Cristo puede salvarnos. Solo Cristo, solo el Señor. Por eso te invito a que en esta hora nos acompañes con Maru, con Luquita, que nos está acompañando aquí, para hacer una breve oración, ¿no? Pero una breve oración no significa que no sea poderosa, porque es poderosa en Dios. Si no has recibido a Cristo en tu vida, te invito a que abras tu corazón. Quiero decirte, cuando abrir el corazón, quiero decirte que te dispongas a recibirlo a Dios, a Cristo en tu vida. Ora conmigo esta oración. Querido Dios, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, vengo a vos vengo a vos para recibirte para recibirte en mi en corazón. mi corazón. Entra, Entra, toma posesión toma posesión de mi vida. de mi vida. Siéntate Siéntate en mi en corazón. mi corazón. Establece tu trono Establece tu trono con tus caminos rectos con tus caminos rectos y justos, y justos, como decía tu como palabra. decía tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén Amén y amén. y amén. Te bendecimos en esta hora. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Gracias, Mariel. Gracias, Luquita, por acompañarme. Y la próxima, si Dios quiere, tenemos una sorpresita, ¿no? Si el Así Señor es. nos ayuda. Dios les bendiga mucho. Shalom para todos. Bendiciones.